El secretario de Ideas y Programas del PSOE, Jesús Caldera, acompañado por el líder de los socialistas de la ciudad de Valencia, Salvador Broseta, y varios miembros de la Ejecutiva Municipal, visitó las instalaciones de la Casa de la Caridad, donde comprobó en primera mano la extraordinaria labor social que realiza la ONG valenciana. Tras el encuentro, se desplazó a la sede de Blanquerías para pronunciar la conferencia de ideas para una nueva economía hacia una España más sostenible en 2005. Con esto, poco a poco iremos saliendo de la crisis. Llevará esfuerzos, llevará tiempo, pero desde luego la orientación es la correcta y no se puede mentir. A los ciudadanos hay que decirles la verdad, que esto no es fácil, que esto va a ser difícil, que hay que tener valor y que siempre hay que pensar en la colectividad, en el conjunto, y por tanto hay que ir a los cambios que favorezcan una economía distinta. Eso se puede hacer, sí, y yo le veo al presidente Zapatero muy decidido a hacerlo, con independencia, repito, el cálculo electoral es lo que menos debe importar en este momento. Lo que hay que importar es cambiar, lo que debe importar es encontrar el camino, y desde luego en el informe que vamos a presentar esta tarde creo que está bastante bien definido. Si ese camino tuviera éxito, en una década la sociedad española volvería a estar a la cabeza del empleo y del bienestar social y el mejor reparto de la riqueza, porque no nos conformamos solo con crecimiento, queremos crecimiento pero con mejor distribución de la riqueza, es decir, que las desigualdades se reduzcan.